pantalla, o, ¿verdad? ¿Está como anfitrión? Sí, ya estoy. Sí, ya comencé a grabar. Ok, perfecto, entonces. Bueno, muchachos, entonces que la disfruten. Segundo. Solamente para que sepan, antes de iniciar, yo voy a estar grabando esta presentación en mi computadora y entonces les voy a subirlo a YouTube y después yo le hago pasar a la doctora Cordero el link de YouTube para que puedan entonces ver la presentación de manera sincrónica si así lo deciden. Además les envío la presentación por PDF esta y la próxima semana. ¿Pueden ver la presentación en este momento? Sí, Sí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, como les dijo la doctora Cordero, mi nombre es Ismael Segura y yo soy biólogo molecular de base. Después estudié farmacología, pero entonces cuando ocupaban ayuda con este curso en la parte de genética, me echaron a mí la mano. Entonces, lo que queremos con la clase de hoy, la de la próxima semana, es refrescar, reafirmar e inclusive introducir algunos conceptos que son nuevos para ustedes, pero que son muy necesarios para el resto de las clases de, el curso. Ok, para el día de hoy tenemos varios contenidos. La gran mayoría de ellos van a ser refrescamiento o reafirmación de contenidos que ustedes ya vieron durante en algún momento de su carrera. Sin embargo, por ahí introducimos como el último contenido que pueden ver ahí, que son los ARNs de interferencia y microARNs, que es un tema que en la actualidad ya es de gran importancia y ya en farmacología cualquier persona debería de conocerlo. Y según entiendo, ustedes no lo han visto en ninguno de los cursos de grado. Entonces vamos a introducirlo aquí porque es de gran importancia para su futuro profesional. Ok. Iniciando con las bases literalmente las bases. Los nucleótidos, que son los bloques que componen la información genética, cada bloque, cada nucleótido tiene tres componentes. Tienen un grupo fosfato, un azúcar, que puede ser la forma dextro de la ribosa o de la desoxirribosa. Cualquiera de esos dos azúcares. Y ahora vamos a ver la diferencia. Y después tienen además una base. Hay bases de dos anillos conjuntos de 5 y 6 carbonos, aunque aquí tienen nitrógenos, pero el punto es que son de 5 o 6 puntos. Las que tienen dos anillos se le llaman purinas y tenemos ahí la adenina o la guanina. Además, hay bases de un solo anillo de 6 puntos que podrían ser la timina, la citosina o el uracilo. Ahora vamos a ver por qué es que hay tres de un solo anillo. Ok. En genética le prestamos mucha atención a la posición de cada parte de las bases o de los nucleótidos según el carbono al que está unido cada molécula. Y el carbono, hacemos referencia al carbono de el azúcar.
Entonces, por ejemplo, el grupo fosfato está unido al carbono 5. Sí, entonces le llamamos el carbono 5'. En el caso de la base, está unida a el carbono 1' del azúcar. Y si se dan cuenta, la única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que en la ribosa hay un grupo OH en el carbono 2', mientras que en la desoxirribosa, precisamente porque es desoxi, le falta el O en ese carbono 2' y solamente tiene H. Ahora más adelante vamos a ver por qué es que los biólogos moleculares le prestamos tanta atención a esta cuestión de los carbonos en el azúcar. Ok. Ahora, esos son los nucleótidos. Lo que le llamamos ácidos nucleicos como tales son cadenas que combinan nucleótidos. Y estas cadenas se forman mediante enlaces covalentes fosfodiéster. Y esos enlaces covalentes se llevan a cabo, de nuevo, en los carbonos 5', 3'. En la próxima lámina lo vamos a ver un poco más en detalle. Aquí entonces, nada más para que lo tengan un poco en la imagen a mayor escala, porque la próxima imagen es más pequeña. Entonces, aquí tenemos el carbono 5', que tiene el enlace fosfato, y aquí abajo del carbono 5', básicamente lo que se ve es, bueno, está el 4' y más abajo está el 3'. Pero entonces, estos dos son los que nos van a interesar más, el 5' y el 3'. Okay. Acá, entonces ya podemos ver ese esqueleto de una de las bandas de ADN. En este caso es ADN, pero solamente una banda. Aquí no tenemos dos. Solamente es para que puedan ver este esqueleto. Entonces se van formando enlaces fosfodiéster. Entre un nucleótido y otro, siempre va a haber un grupo fosfato. Y es lo que les estaba diciendo. Siempre este grupo fosfato, una de las flechas está mal puesta, debería estar acá. Este enlace siempre va a ser entre el carbono 5' y el carbono 3'. Las flechas se me corrieron. Pero entonces, si vemos el orden de esta molécula de ADN, lo que vemos es que a un extremo va a haber un extremo 5' libre, o sea, donde ya no hay más nucleótidos, y al otro lado va a haber un extremo 3' libre. Y por convención, decimos que esta es el orden de esta molécula de ADN, porque uno podría leerla para un lado o para el otro, pero por convención, entonces se ha decidido que nosotros, cuando escribimos una secuencia de ADN, esa secuencia viene en 5', 3'. Ahora, el ADN, ya en su forma completa, es la principal forma de almacenamiento de información biológica. Ahí está básicamente, o sea, cada una de mis células contiene el ADN que podría crear otra persona igual a mí, básicamente, genéticamente hablando. Entonces ahí está almacenado toda la información para cómo hacer para que las células funcionen, para que los tejidos se formen, para que tengan el orden específico que tienen que tener. Todo está ahí almacenado en el ADN. El ADN entonces tiene una doble cadena inversa. ¿A qué se me refiero con inversa? Y aquí vamos de nuevo con el 5', 3'. Si se dan cuenta acá en esta imagen, tenemos los dos lados de la cadena, o sea, una enfrente a la otra. Pero una cadena arriba está 5' y al otro lado, abajo, está 3'. Si nos vamos a la cadena de enfrente, es al inverso. El 5' está abajo y arriba el 3'. Entonces, son cadenas inversas en el sentido que son antiparalelas.
Están una enfrente a la otra como si fueran paralelas, pero en realidad son antiparalelas. Y la otra cosa es que si usted lee esta cadena de 5', 3' y hace lo mismo con la otra cadena, no son iguales. Son complementarias, pero no son iguales. O sea, si usted las lee las dos, no van a ser iguales. La secuencia no va a ser la misma en la cadena 1 y en la cadena 2, aunque las lea en la misma orden o en el orden antiparalelo, no van a ser iguales, pero son complementarias. La otra cosa es que el ADN tiene una conformación helicoidal con un surco ancho y un surco estrecho. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver esta área acá, ¿verdad? Ese es un surco ancho, mientras que este área acá es un surco estrecho. Entonces, no es una hélice completamente como lo pensaríamos como de un tornillo, porque los tornillos, sus surcos todos son iguales. Aquí hay una diferencia entre unas partes y otras. Y lo importante de esta complementariedad es que básicamente, bueno, lo que le llamamos el esqueleto del ADN, que es cualquiera de las dos cadenas, tiene un esqueleto que está formado por enlaces covalentes fosfodiéster, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Sin embargo, cuando forman la complementariedad entre una cadena y otra, esas dos cadenas no están unidas covalentemente, están unidas por puentes de hidrógeno, porque las bases básicamente están diseñadas para ser complementarias con las del otro lado. Ahora, las bases solamente tienen complementariedad, cada una con una base específica. Entonces, las adeninas solamente son complementarias con las timinas y viceversa. Las citosinas solamente son complementarias con las guaninas y viceversa. Y además, los tipos de enlaces por puentes de hidrógeno son específicos. En el caso de la unión AT, que es lo que vemos aquí abajo, solamente hay dos enlaces o dos puentes de hidrógeno entre esas dos. Pero en el caso de la CG hay tres puentes de hidrógeno. Esto va a ser importante dentro de más adelante porque resulta que las secuencias que sean ricas en AT, que tengan mucho AT, tienen menos energía de enlace. Entonces son más fáciles de abrir, digamos, de separar las dos bandas del ADN. Mientras que las secuencias que son ricas en CG tienen más puentes de hidrógeno y por lo tanto son más difíciles, se ocupa más energía para poderlas abrir. Ok, ahora lo que siempre hemos visto es que el ADN forma cromosomas. Y cuando la gente dice cromosomas, lo que todo el mundo piensa es en esta imagen. Esta imagen es un cariotipo, que el cariotipo son todos los cromosomas que hay en una célula, por decir así, promedio. Entonces, aquí tenemos, en los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 son autosómicos y un par sexuales. Sin embargo, los cromosomas, como se ven en esta imagen, que se pueden ver al microscopio de luz, esos cromosomas no están presentes ahí permanentemente, sino que estos cromosomas únicamente se pueden ver cuando cuando la célula está en metafase. Entonces, a pesar de que los cromosomas durante el resto del ciclo celular no se pueden ver, están ahí, nada más no se pueden ver, no están en esta conformación, porque aquí lo que pasa es que el ADN está comprimido y tiene una hiperestructura que es visible, pero el resto del tiempo en la vida de la célula no es visible. Ahora vamos a ver más de cómo se forma esa superestructura. Además de los cromosomas
que tenemos en las células, básicamente todas las células tienen mitocondrias, que la mitocondria tiene su propio ADN, pero es muy diferente porque las mitocondrias nuestras provienen de bacterias. Entonces, el ADN de una mitocondria es básicamente como el ADN de una bacteria. Y se le llama ADN mitocondrial. Es muchísimo más pequeño que cualquiera de los cromosomas y tiene muchísimo menos genes. Pero entonces, nada más para que sepan, tenemos básicamente dos fuentes de ADN. Una es nuclear, que es donde son todos los cromosomas, y la otra es el ADN mitocondrial. Ahora, en la metafase tenemos todos estos cromosomas que ahí se ven como una sola lineecita, pero en realidad ahí hay dos cromosomas pegados por el medio. El medio es este centrómero. Y cada uno de esos dos cromosomas que están pegados por el medio es lo que le llamamos una cromátida. De nuevo, las cromátidas solamente se ven en metafase. El resto del tiempo se le llama cromosomas porque es lo que está en la célula. Y en las cromátidas, o en esta forma acá, en cada extremo vamos a tener secuencias que son muy repetitivas, que se llaman telómeros. Los telómeros, resulta que cada vez que un cromosoma es duplicado para un nuevo ciclo celular, para crear una nueva célula, se pierde un pedacito de ADN a cada extremo. Los telómeros son secuencias repetitivas que entonces si se pierden no hay ningún problema porque la célula puede, digamos, puede vivir sin ese pedacito que se perdió. Pero hay una cantidad de telómero X que le permite a la célula, por decir así, tener una cantidad de ciclos específica. Si para que una célula pueda dividirse infinitamente sin perder los telómeros, tiene que tener una enzima que se llama telomerasa, que básicamente impide que se pierda ese pedacito. Solamente hay un grupo de células en el cuerpo que tiene telomerasa y son nuestras células reproductivas. Los espermas en los hombres, los óvulos en las mujeres, porque son células que tienen que pasarle el cromosoma básicamente lo más intacto posible a la siguiente generación. También, esto lo van a ver posiblemente en cáncer, muchas líneas, pues, muchos cánceres, para poder mantener su replicación y su división infinita casi, adquieren una mutación que más bien que expresa la telomerasa en tejidos donde no se debería expresar. Sí, Carla, si tiene alguna pregunta, que levantó la Sí, mano. es que no entendí un poco, cuando explicó lo del centrómero. Digamos, la cromatida sería como ese palito que está ahí, ¿verdad? Ajá. Y cada una de las cromátidas entonces tiene dos cromosomas, es así, No, más que bien se eso es al unen por el revés. centrómero, al revés. Ahora, más adelante vemos otra imagen que quizás se lo deje más claro, pero más bien, aquí no se ve bien porque son muchos cromosomas para ver, pero básicamente cada uno de estos cromosomas tiene dos cromátidas y las dos cromátidas están pegadas por el centrómero. Ok, ya, parece. Y ahora más adelante vamos a ver una imagen Gracias. exactamente de cómo se vería eso. Ok, gracias. Ah, bueno, por cierto, precisamente si tienen preguntas, pueden levantar la mano y entonces vamos viendo las preguntas durante la clase. O si no, pueden hacer las preguntas al final de la clase, como ustedes prefieran. Ahora, también los cromosomas son extremadamente largos. La cantidad de ADN es extremadamente larga. Si uno quisiera replicar el ADN de un cromosoma, comenzando desde un extremo hasta el otro, hacerlo en una sola vía, con solamente un punto de replicación, sería demasiado tiempo. Piénselo como que si usted tuviera que asfaltar una carretera extremadamente larga, de 1000 kilómetros,
a poner a una cuadrilla a asfaltar desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 1000 no tiene sentido porque es demasiado tiempo lo que le tomaría. Lo ideal sería tener una cuadrilla que comience en el kilómetro 0 y otra en el kilómetro 100, otra en el kilómetro 200, 300. Entonces, cada una nada más tiene que ir y alcanzar a la de más adelante. Y se terminaría el trabajo muchísimo más rápido. Bueno, eso mismo hace la célula. Tiene diferentes puntos de origen de la replicación del ADN en el cromosoma. Entonces, básicamente, cada cromosoma comienzan diferentes cuadrillos a replicarlo en diferentes puntos y entonces terminan muchísimo más rápido. Ahora, lo que estábamos viendo en esa imagen anterior, que eran los cromosomas en metafase, en realidad eso, lo que estamos viendo no es solamente ADN, eso es cromatina hipercondensada. Por eso es que es visible al microscopio de luz. La cromatina básicamente es ADN nuclear, porque el ADN mitocondrial no tiene esta conformación de cromatina. La cromatina no tiene nada que ver con el ADN mitocondrial, solamente con el nuclear. Pero entonces es ADN nuclear más proteínas. Y las proteínas que están involucradas en la cromatina principalmente son histonas. Esas son las que le vamos a prestar atención en este momento. Y las histonas básicamente forman estas como bolitas, como avalorios, pero cada una de ellas es como una bolita por sí mismo, una bolita que forma una bola más grande, un montón de bolitas que forman una bola más grande, por decirlo de alguna manera. Y alrededor de esta bola de proteínas se va a enrollar el ADN. Cada una de estas bolitas es lo que se le llama un nucleosoma y tiene una conformación bastante específica. Cada nucleosoma tiene un número de histonas específico. Entonces, cada uno tiene una histona 2A. El H es de histona, entonces histona 2A, H2A. Una histona 2B, dos copias de la histona 3, dos copias de la histona 4, y el ADN que se le arrolla es de 146 a 147 bases en promedio. Ahora, si se dan cuenta, aquí falta la H1, la histona 1. Bueno, resulta que entre un nucleosoma y otro hay un espacio de ADN y ahí es donde se pega la histona 1. Aquí no aparece, pero básicamente la histona 1 se pega en esa región intermedia entre los nucleosomas. Y estos nucleosomas comienzan, no siempre, generalmente están relativamente abiertos y pueden comenzar a formar un zigzag. Este zigzag se puede después formar en horquillas y después esas horquillas formar en otras horquillas hasta que llegamos a la forma hiper condensada, que es lo que podemos ver en metafase. Esto, de nuevo, solamente ocurre en cierto momento del ciclo celular. Y aquí está la imagen que les decía. Aquí es una cromátida y otra cromátida, las dos unidas por el centrómero. Entonces, un cromosoma en realidad son dos cromátidas. Pero cuando estamos, eso es cuando estamos en metafase. Cuando estamos en las otras etapas del ciclo, en realidad el cromosoma es una sola copia. Aquí son dos copias. Es un poco como que la nomenclatura ahí nunca la dejaron muy clara. Pero entonces en metafase el cromosoma tiene dos copias y en el resto del tiempo, bueno, en metafase el cromosoma tiene dos copias y cada copia se le llama una cromátida. El resto del tiempo el cromosoma tiene una sola copia y no es visible. Ahí vi que alguien levantó la mano, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé quién es. ¿Alguien tenía una pregunta? Profe, fui yo, perdón. Sí. No, es que no entendía que era nucleosoma, pero sería como estas bolitas de proteínas que se forman, digamos. Sí, esto es el nucleosoma. Esta bolita, cada una de estas bolitas pequeñitas, por decir así, es una histona.
y un grupo de histonas forman una bola de proteínas y cuando se le arrolla el ADN alrededor, eso es el nucleosoma. Entonces, el nucleosoma es un conjunto de proteínas con ADN enrollado alrededor. Y acá, entonces, estamos viendo cómo, digamos, los nucleosomas pueden formar esta estructura como en zigzag y después eso se puede ir condensando y condensando más hasta llegar a el estado de la de metafase, que es lo que podemos ver al microscopio de luz. Pero generalmente en la célula, durante el resto del ciclo celular, durante el resto de su vida, el ADN está en un estado como en esta primera parte de la figura. O sea, está enrollado alrededor de los nucleosomas, pero no está hipercondensado. Ok. Ahora, como les explicaba anteriormente, cada vez que la célula se divide, el ADN tiene que ser replicado. Tienen que crear, cada célula tiene una copia de cada cromosoma y tiene que crear una nueva copia para pasarle una, de esas dos copias, pasarle una a cada hija, cada una de las células hijas que se van a formar. La replicación del ADN se dice que es semiconservativa. Se refiere a que cada una molécula de ADN tiene dos cadenas. Cada una de esas dos cadenas va a servir como molde para formar una cadena nueva. Entonces, cada una de las nuevas moléculas de ADN va a tener una cadena vieja y una nueva. Por eso se le llama semiconservativa, porque conserva parte de la cadena vieja en cada una de las nuevas. Además, y aquí es donde ya comienza a tener sentido, porque los biólogos moleculares le ponemos atención a esto, el 5' y 3'. Es unidireccional. La enzima que produce el ADN nuevo se llama ADN polimerasa 3, y como se imaginarán hay una ADN polimerasa 1 y 2, pero en este momento no les vamos a prestar atención a estas. La ADN polimerasa 3 tiene una particularidad y es que solamente puede leer el ADN molde, la cadena de ADN que le está sirviendo como molde, solamente la puede leer en la dirección 3', 5'. Entonces, ahí es donde importa por qué nosotros les ponemos atención. Porque como solamente puede leer en esa dirección, solamente puede sintetizar en la dirección 5', 3'. Acuérdense que está leyendo una y produciendo la otra. Entonces, si lee 3', 5', produce 5', 3'. Yo sé que es un poco complicado, pero aquí la imagen como que lo explica relativamente bien. En morado aparece la banda vieja y en rojo con azul aparece la banda nueva. Y como verán, entonces son antiparalelas de nuevo. Una va en 3', 5' y la otra va 5', 3'. Y aquí viene la dirección en la cual la polimerasa puede producir la nueva banda. Ahora, el que sea unidireccional tiene un problema. Y es que esta banda, aquí se va a ir abriendo, esto se llama una horquilla de replicación, y la horquilla de replicación es la zona donde el ADN está abierto. Y la horquilla de replicación se está abriendo hacia allá, en esta dirección. Entonces, va a ir dejando libre nuevas partes 3'. Pero en la otra banda, en la cual la ADN polimerasa va en el otro sentido, hay un problema, y es que tiene que abrirse un pedacito de ADN para que la enzima se pegue y comience a producir nuevo ADN. Entonces se abre otro pedacito, se puede pegar la enzima y producir otro pedazo. Y se vuelve a abrir otro pedacito y forma otro pedazo. Básicamente, entonces, una de las dos bandas se puede replicar de manera continua.
y a esa le llamamos la cadena líder. La otra tiene el problema de que tiene que replicarse por pedazos y ahí le llamamos la cadena rezagada. Cada uno de esos pedazos le llamamos fragmentos Okazaki, por el genetista japonés que descubrió, y literalmente si uno ve las fotografías de microscopía electrónica que él hizo, se ven los pedacitos de ADN, literalmente como pedacitos, parecen como una línea punteada, porque entonces el ADN en una banda está continua y en la otra es como punteada. Ahora, aquí en este proceso hay un montón de maquinaria molecular involucrada. Una de las principales enzimas o de las primeras enzimas que comienzan a trabajar acá es la topoisomerasa, que acá la vemos en azul. La topoisomerasa básicamente tiene la función de relajar la estructura helicoidal del ADN. Esta estructura con espiral no funciona muy bien para todo el proceso de replicación, no permite que la maquinaria acceda bien a todo, entonces hay que básicamente como irle relajando la hélice al ADN. Además, hay una que se llama ADN helicasa, que acá la vemos en verde, que básicamente lo que hace es abrir las dos cadenas de ADN. Entonces, bueno, estas dos cadenas están unidas por enlaces de hidrógeno, fuentes de hidrógeno, no es covalente, entonces para la enzima las puede abrir relativamente fácil, pero se necesita una enzima para hacerlo. Por otro lado, hay una enzima, aquí está representada en verde, que se llama la primasa. Resulta que la ADN polimerasa 3 necesita de un punto de anclaje, básicamente necesita un carbono 3' para unírsele y entonces comenzar a funcionar. Como abrimos el ADN y no hay ahí nada, hay una banda que está básicamente desnuda, entonces no hay de dónde pegarse para la ADN polimerasa. Entonces la primasa básicamente crea un pequeño pedazo de ARN sobre el ADN. Y ese pedazo de ARN pequeñito, que aquí en esta imagen aparece en rojo, eso va a funcionar como el punto de anclaje para la ADN polimerasa. Y entonces de ahí la ADN polimerasa puede comenzar a producir el ADN nuevo. Inclusive la ADN polimerasa, cuando encuentra un pedacito de ARN, como en este caso este rojo, que lo va a encontrar en unos cuantos nucleótidos más, lo puede quitar y entonces cambia este pedazo de ARN por ADN para que no quede ARN ahí en el medio. También hay unas proteínas acá, que estas como color beige. Profe, una pregunta. Sí. Perdón, ¿cómo puedes repetir esa parte de quién quita el pedacito de ARN? Sí. La primasa produce estos pedacitos de ARN pequeños en rojo, ¿verdad? Esos pedacitos de ARN son necesarios porque le funcionan como, por decir así, un sistema de anclaje para la ADN polimerasa. Sin ese anclaje, la ADN polimerasa no puede comenzar a funcionar. Pero la polimerasa, además de que va creando ADN, si se encuentra un pedacito de ARN pegado en su camino, lo que hace es básicamente retira el ARN y lo reemplaza por ADN. Entonces, en este caso, la polimerasa va en esta dirección y se va a encontrar de frente con un pedacito de ARN. Cuando lo encuentre, lo que va a hacer es quitar los nucleótidos de ARN y los va a reemplazar por nucleótidos de ADN. Y entonces, porque si no, digamos, cuando
replicamos el ADN, por lo menos la banda rezagada quedaría con un montón de pedazos de ARN ahí metidos. Entonces, eso no puede quedar así. Entonces, la ADN polimerasa, además de que crea ADN, remueve ARN. Ok. Gracias. Entonces, perdón, Gracias. no hay problema. Ok, entonces también acá en beige se ven unas pelotitas que son proteínas de unión al ADN en cadena sencilla. Básicamente, cuando el ADN se abre, que lo hace la helicasa con ayuda de la topoisomerasa, el ADN, su conformación natural es volverse a cerrar. Entonces, estas proteínas de unión al ADN en cadena sencilla, básicamente lo que hacen es como impedir que se vuelva a cerrar. Entonces, todo esto necesita una maquinaria solamente para que el ADN esté en la posición correcta, para que no se vuelva a cerrar, para abrirlo y que no se vuelva a cerrar. Estas proteínas de unión a cadena sencilla, eso es lo que hace. Además está la ADN polimerasa, que ya se las he mencionado, que hace dos cosas. Una, sintetiza el ADN nuevo, y dos, remueve el ARN que está en los cebadores creados por la primasa. Primasa es porque cebador en inglés se dice primer. Entonces, primasa es como que crea los primers. Una cosa que quiero que noten de la ADN polimerasa es que tiene como forma de una mano que estuviese sosteniendo tiene como, mucha gente dice que tiene como forma de un guante de boxeo. Entonces, hay un lado que es como el pulgar y la otra que es como el resto de los dedos. Y es como que si un guante de boxeo estuviese sosteniendo un cilindro en el medio, cilindro largo. Entonces, y tiene una dirección. O sea, ese guante de boxeo va a ir moviéndose por el cilindro en una sola dirección. Ok. Por último, si la ADN polimerasa llega hasta aquí, remueve el ARN que había puesto la primasa y llega hasta el punto donde ya hay ADN que había creado otra polimerasa posiblemente. Estos dos puntos acá, va a haber una apertura o va a haber no va a estar continuo el esqueleto de fosfodiesterasas, ¿verdad? Perdón, de enlaces fosfodiéster. Entonces, hay que cerrar este punto que está abierto. Hay otra enzima que se llama la ADN ligasa, en este caso aquí se enseña de azul. Lo que pasa es que ahí no se ve bien qué es lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es, llegó a un punto acá donde una polimerasa pegó con la siguiente cadena de ADN y hay un punto abierto y entonces la ligasa lo cierra. Y entonces, como podrán ver, todo esto tiene una dirección, una sola dirección. Y es una dirección que básicamente facilita la replicación de una de las dos bandas, pero la otra le queda muy incómodo porque tiene que estarse replicando por pedazos, que son los fragmentos Okazaki. Ahora, Profe, ¿sí? digamos, en la banda rezagada, el que haya tantas enzimas involucradas, bueno, son como dos preguntas. ¿Afectaría la velocidad de replicación de esa banda y también aumentarían los errores asociados a esa banda? La velocidad definitivamente, pero entonces todas las células están sujetas a la velocidad que puedan replicar la banda rezagada. Entonces, no importa qué tan rápido sea la banda directa, lo más rápido que van a poder replicar es lo que hagan con la banda rezagada. Con lo de los errores, no he visto nunca nada de que diga que
aumenta los errores de una con respecto a la otra. Es posible, pero sinceramente nunca he escuchado nada al respecto. Ok, gracias. Okay. Bueno, aquí está más que todo como los daños que se le pueden, que puede sufrir el ADN, y entonces íbamos a ver un poco de cómo se pueden reparar esos daños. Como mencionaba el compañero, que si en la replicación hay errores, muchos de los errores en el ADN casi siempre son durante la replicación. Eso es un hecho. Yo no he escuchado nada de que una banda con respecto a la otra tenga una diferencia, pero sí muchos de los errores que se introducen al ADN es durante la replicación. Pero hay muchos otros errores que se introducen, por decir así, en otros momentos por agentes externos, como aquí entonces tenemos un ejemplo de radiación ionizante, como pueden ser los rayos X o algunas drogas antitumorales que pueden tener efectos. Acá hay dos ejemplos para estos elementos que causan daños. Una es que pueden causar un doble quiebre, o sea, quiebran las dos cadenas o las cortan las dos cadenas. Ahora, cuando las moléculas de ADN en las células siempre terminan en telómeros, que fue lo que les expliqué anteriormente, que los cromosomas a cada lado tienen, a cada extremo tienen un telómero. Y las células pueden determinar qué es un telómero. Pero entonces, si se rompe el ADN así de un pronto a otro en un cromosoma, en el medio del cromosoma, esos dos extremos que quedan libres no tienen telómeros. Y la célula puede detectar de que esto pasó, básicamente. Entonces puede volver a pegar a ambos lados. Básicamente aquí se podría arreglar con solamente la enzima ligasa. No es tan sencillo generalmente, pero sí se puede arreglar. Generalmente lo que va a pasar es que una parte del ADN se va a quitar de una de las bandas y la célula va a pegar otra banda y después va a reparar, digamos, pega una y repara la otra, cuando solamente quiebre. También este tipo de agentes pueden causar que dos bases que están una a la par de la otra o que están en extremos contrarios formen puentes o uniones covalentes que no deberían de existir. En estos casos, una de las cosas que se tiene que hacer es remover estas bases. Las bases, porque acuérdense que el nucleótido tiene base, azúcar y esqueleto de fosfodiéster. Lo que se quita es la base, porque el problema aquí son las bases. Y ahora vamos a ver que esto de quitar las bases es un mecanismo relativamente universal para reparar ADN. Igualmente, algunos químicos y la luz ultravioleta también pueden causar otros daños. Las drogas antitumorales, por ejemplo, muchas causan puentes o uniones covalentes entre citocinas. La luz ultravioleta específicamente causa uniones covalentes entre timinas que estén una a la par de la otra. O a veces cambian simplemente la estructura de la base, no el azúcar o el resto del esqueleto. Aquí de nuevo, una de las formas de reparar es quitar estas bases sin remover el azúcar ni el esqueleto, solamente la base. Acá hay otros ejemplos. Básicamente, cuando se quiebra solamente uno de los lados de una de las cadenas, eso es relativamente fácil de reparar porque como se quiebra solamente un lado, nada más una ligasa puede unirlas. Esto lo puede causar, por ejemplo, los radicales libres o algunas formas de agentes alquilantes o otros agentes que pueden causar hidrólisis o romper enlaces covalentes. Y también aquí le pueden causar daños cambiar la estructura
química de la base o de nuevo causar puentes covalentes entre bases en lados opuestos de las cadenas. Sí, Daniela, levantó la mano. Sí, doctor, una pregunta. ¿Estos daños al ADN son propiamente, digamos que a las bases, bueno, al ADN y no a la maquinaria enzimática? ¿O por default también daña, como ejemplo, la topoisomerasa, la primasa? O... Bueno, existe la posibilidad de que dañara la topoisomerasa, pero tendría que caer dentro del gen de la topoisomerasa. Y es muy poco probable. Entonces, básicamente, tomemos como que estos daños son solamente al ADN, no son daños a la maquinaria de reparación del ADN. Entonces, Si perdón. pasase que una célula sufre un daño muy severo a los genes que participan en reparación, pues esa célula ya está condenada, a haber que destruirla, casi. Entonces, digamos, esos errores es muy probable que sí se pueda reparar fácilmente. Ejemplo, con los rayos X o las drogas antitumorales. O sea, si es como que se va a regenerar otra vez. O sea, va a seguir produciéndose el ADN normalmente. Eso es una cuestión como de dosis. Ah, Pequeñas, piénselo como un veneno. Una pequeña dosis de un veneno uno lo podría superar. Pero cuando las dosis son más altas, el cuerpo no va a tener la capacidad de hacerle frente a ese tóxico. Es lo mismo acá. Si un pequeño daño a unas cuantas bases, posiblemente la célula va a tener la capacidad de repararlos, pero si ya es un daño generalizado en grandes áreas del ADN, la célula no va a tener la capacidad de repararse, porque va a estar por encima de su capacidad de reparación. Entonces, básicamente, sí, hay que pensarlo como una cuestión de dosis. Además, no solamente hay que pensarlo como una cuestión de dosis, hay que pensarlo en una manera acumulativa, porque puede ser que la célula pueda reparar el 95% de todos sus errores, pero se le escapa un 5%. Ese 5% entonces va cayendo un 5% constantemente, va cayendo en ciertos genes que son importantes y en dado momento va a caer en uno de los genes que se necesita para seguir reparándose y entonces ahora ya no va a ser 95%, sino va a ser 80%. Y ahí vamos a ir acumulando y acumulando. Ese tipo de acumulación es lo que entonces funciona como básicamente como una bola de nieve que va creciendo poco a poco, pero después va acelerándose para la formación, por ejemplo, de cáncer. Entonces, esto hay que pensarlo como lo que les estoy enseñando en este momento es como los mecanismos puntuales, pero esos mecanismos puntuales no van a impedir que hayan daños en todas las células, en todas las moléculas de ADN, porque en efecto van a ocurrir. Ok, entonces también hay errores de replicación, como les decía, muchas veces en los cuales o no se introduce una base, o sea, donde debería haber una base, no se introduce, o se introduce una base errónea. Estos también, todos estos errores que no son de la cadena, sino que son de las bases, teóricamente se pueden eliminar removiendo la base, sin remover el esqueleto que es el fosfodiéster con el azúcar. Por ejemplo, acá está uno de estos casos. En este caso es una depurinación, es que se pierde una de las bases purinas. También hay depirimidinación, que se pierde una pirimidina, pero es básicamente lo mismo con diferentes bases. Entonces queda una base, queda el azúcar y el esqueleto del ADN, pero le falta la base. Si la célula intentase replicarse en ese momento, entonces una de las dos cadenas nuevas va a quedar perfecta porque tiene un molde que todavía lo pueden leer y producir producir la copia correcta.
Pero en la otra, donde hace falta una base, lo que va a hacer la polimerasa cuando produzca la nueva banda es meter ahí lo que sea. Va a ser básicamente al azar. Entonces, en un 25% de los casos, la secuencia va a quedar bien, pero en un 75% de los casos va a quedar una de las otras tres. Entonces, básicamente, casi siempre esto va a llevar por lo menos a que una de las dos bandas esté mal. Y después de eso, la siguiente replicación, el 75% del tiempo, una de las bandas va a estar mal. Y así, ¿verdad? Entonces, esto hay que repararlo. La manera en que la célula lleva a cabo esta reparación es básicamente hacer un pequeño corte entre ese esqueleto de enlaces fosfodiésteres. Hace un pequeño corte ahí, generalmente es a la pura par del sitio donde hayan problemas con las bases. Y entonces la misma ADN polimerasa 3 que ya habíamos visto anteriormente va a utilizar el mismo ADN como el punto de anclaje. ¿Se acuerdan que los cebadores o primers de ARN eran lo que funcionaba con la replicación? Aquí ya tenemos un punto de anclaje. Entonces, el ADN polimerasa agarra ese punto de anclaje, remueve un pedacito de ADN y va formando el ADN nuevo utilizando la otra cadena como molde. Y entonces, básicamente queda exactamente igual. Removimos las bases que estaban ahí con problemas, ya fuera que tenían un cambio químico o faltaban o tenían un enlace covalente, y formamos una nueva cadena que nos permite, que la podemos hacer porque tenemos la cadena complementaria para copiarla. Al final, aquí va a quedar este pedacito abierto. Más bien, al otro lado va a quedar un pedacito abierto. Donde termina la polimerasa de producir ADN nuevo, va a quedar un pedacito abierto. Ese pedacito abierto en la cadena de enlaces fosfodiéster lo cierra la ligasa, la misma enzima que habíamos visto anteriormente. Entonces, básicamente, este tipo de errores son relativamente fáciles de reparar. No quiere decir que todos se reparen, pero son relativamente fáciles de reparar. Ahora, existen daños muchísimo mayores. Como les digo, si ya el daño es demasiado grande, es posible que la célula determine que no va a poder repararse a sí misma. En teoría, todas las células tienen una maquinaria que les permite llevar a cabo básicamente una decisión de si me reparo o me destruyo. Porque si no me puedo reparar, lo mejor para el cuerpo es que me destruya. Cuando esta decisión molecular no ocurre correctamente, o precisamente cuando todos estos elementos no están funcionando bien, es cuando se podría desarrollar cáncer. Entonces, una de las moléculas, aquí hay muchas, pero quiero que vean unas cuantas. Una de las moléculas que aquí está señalada con la flecha. Una de las moléculas que inicia todo este proceso es una proteína llamada PARP, que básicamente reconoce el ADN dañado y atrae muchos de los otros componentes de esta maquinaria. Básicamente, PARP es casi como el primero que llega y comienza a llamar al resto. Y después, recuerdan que les dije que la cromatina tenían varias histonas y cada uno de los nucleosomas tenían 2 copias de la 2A. Pues existe una variante de la 2A que se llama la 2AX. Y la 2AX, que se ve acá, básicamente una vez que PARP llegó e identificó un punto problemático donde hay daño y está básicamente, se determina que aquí hay que arreglar algo, la histona H2AX viene y reemplaza la histona 2A. Entonces, básicamente quitan una y meten la otra. Eso es
casi como cuando el OIJ o la policía pone una cinta amarilla alrededor de un área de investigación. Básicamente es decir, aquí toda esta zona tenemos un problema. Entonces, el H2AX es como una zona delimitante. Y después, ya que todo esto pasa, hay partes de la maquinaria que van a intentar hacer reparaciones y se verá si se puede reparar o no, pero va a haber un momento en que la célula tiene que decidir, ¿me arreglo o me destruyo? Y hay ciertas moléculas que básicamente son las que tienen a cargo esa decisión. Una de ellas, por ejemplo, es BRCA. BRCA1 y BRCA2 son los genes del cáncer de seno, y mujeres que tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2 básicamente pueden desarrollar cáncer en seno o en ovario, y es muy temprano y generalmente es agresivo. Entonces, básicamente, BRCA tiene una enorme importancia en esos tejidos. Tiene importancia en otros, pero más que todo en esos tejidos. Pero hay un gen todavía más importante que BRCA en la decisión, que es P53. P53 es el que decide en todas las células si repararse o morir. Y personas que tienen mutaciones en P53 sufren de un síndrome que se llama el síndrome de Li-Fraumeni. Ese síndrome es terrible porque las personas a temprana edad, entre 30 y 40 años, se mueren de varios cánceres. O sea, no es uno. Cuando usted tiene 30 años, usted no tiene un cáncer, tiene varios tipos diferentes, porque diferentes tejidos de su cuerpo ya han formado cáncer y se va a morir de alguno de ellos. Porque si ese, por decir así, ese elemento de decisión no está funcionando bien, van a haber muchas instancias en las cuales células se debieron haber destruido porque ya no podían repararse, pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, continuaron a formar cáncer. Entonces, como pueden ver, tanto el BRCA como el P53 son elementos que son extremadamente importantes para detener el cáncer. Toda esta maquinaria es importante para el cáncer, pero BRCA y P53 son como dentro de los que tienen mayor peso en la decisión final. Ok. Ahora aquí, entonces ya pasamos a lo que son genes. Un gen básicamente es una unidad de información biológica con capacidad replicativa. Muchos biólogos y genetistas a los genes les llaman replicones, porque básicamente se pueden replicar. A decir verdad, a finales de los 70s, un biólogo evolucionista acuñó el término meme. Meme, bueno, en español no suena tan parecido, pero en inglés meme viene de gene, porque los genes son unidades de información que se replican, pero son información biológica que está codificada de manera química. Los memes hoy en día son lo que utilizan los sapricistas para burlarse de los liguistas y viceversa. Pero cuando este biólogo acuñó el término meme, se refería a que habían unidades de información, en este caso cognitiva y hoy en día digital, que se estaban autorreplicando y se mantenían dentro de la población de nuestros cerebros y ahora dentro de la población de nuestras computadoras. Pero entonces básicamente la idea de un gen es un pedazo de información que puede mantenerse en la población porque tiene capacidad replicativa. Ahora, eso es como el concepto de gen, pero en general el gen va a ser un pedazo de ADN que va a ser ya sea transcrito y eventualmente podría ser traducido a proteína. Ese era anteriormente, hace unas décadas, lo que se le llamaba el dogma biológico, que era el flujo de la información ADN, ARN, proteína. Posteriormente
se ha descubierto que ese flujo no es tan unidireccional. Por ejemplo, existen los retrovirus que pueden a partir de ARN producir ADN, entonces va en contra del dogma, y hay muchos ARNs que no van a producir proteínas. Entonces, el dogma ya no se mantiene como dogma, pero casi siempre vamos a encontrar una línea de información como esta. Ahora, existen montones de genes que no se traducen. Ustedes posiblemente han escuchado del ARN ribosomal, tienen que haberlo visto cuando estudiaron antibióticos, por ejemplo. También el ARN de transferencia, que también funciona en la formación de proteínas, y también lo tienen que haber visto algo cuando estudiaron antibióticos. Pero existen un montón de otros ARNs que no se traducen y que casi que no se ven en los cursos de bioquímica, inclusive algunos de biología molecular. No tenemos tiempo para ver todo esto, entonces el único que vamos a ver con más en detalle son los microARNs, que los vamos a ver al final de esta clase. Pero es importante señalar que todo el ADN de nuestro núcleo, el ADN nuclear, o sea, no incluyendo el ADN mitocondrial, el nuclear, el 98% no se transcribe. O sea, que es un 2% lo que contiene algo de información que se va a formar ARNs. Hay gente o existe todavía el debate si existen genes que nunca ni siquiera forman ARN. O sea, pedazos de ADN que por sí solos son genes, sin necesidad de que se transcriban. Sigue siendo un debate. No les tengo una respuesta de si esos genes existen o no. Uno de los puntos importantes de los genes y cómo se codifican dentro del ADN es que ambas cadenas del ADN son codificantes. Entonces, un ejemplo está acá en la parte de arriba de esta figura. Entonces, como verán, hay dos cadenas de ADN, una en negro y la otra en azul, una 5', 3' y de vuelta la antiparalela. Y en una de ellas hay un gen que se llama el NF1 y en la otra hay 3 genes. Entonces, aquí las dos cadenas se están codificando. Además, existen genes traslapados, que también es el ejemplo que aparece en esta figura. En el área donde aparece el NF1 hay 3 genes en la otra cadena. Están traslapados. Y hay veces que en la misma cadena hay 2 genes traslapados, uno encima del otro, básicamente. Pero bueno, acá pueden ver los dos ejemplos, que ambas cadenas codifican y pueden haber traslapes. También hay unos casos en los cuales un solo gen puede producir varios ARNs, o más bien un solo ARN que después puede ser editado en varios. Cuando esto pasa, que un gen produce un solo ARN con más de un gen, o más bien con más de un ARN funcional, se le llama que es un ARN policistrónico o un gen policistrónico. El caso más conocido son los ARNs ribosomales, que hay varios, el 18S, el 5.8S y el 28S. Básicamente todos estos están dentro del mismo gen. Como se tienen que traducir, o más bien como se necesitan en igual cantidad de los 3, básicamente se transcribe un solo ARN muy grande que tiene las 3 partes y después nada más se cortan cada una de las partes funcionales y se le quitan los pedacitos que están intermedios. Pero esto es un ARN policistrónico. Se le llama la ARN 45S porque incluye estos más otros pedazos más. Profe. Sí. El ARN policistrónico de antes, digamos, como tiene varios ARNs en sí, cada una de esas partes codifica para diferentes proteínas, o como un todo codifica solamente para una. En este caso, como son ARN ribosomales y los ribosomales nunca se traducen, no hay traducción. Entonces nunca va a haber proteína. Pero existen otros casos en los cuales
digamos, podrían haber dos ARNs mensajeros que se transcriban en un mega ARN y que después ese mega ARN se edite y se separen los dos ARN mensajeros y cada uno produzca su propia proteína. Igual se sigue llamando policistrónico. Policistrónico es cuando hay un ARN, por decir así, grande que incluye más de un ARN funcional. Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí, Es en la diapositiva anterior, anterior a esta. digamos, como, ajá, en la primera parte, como una cadena va a codificar, digamos, ciertos Esta. ARNs, ajá, la misma. Ujú. Y la otra cadena, otras, entonces también sería un ARN policistrónico o, digamos, siempre se daría porque en una cadena se traduce, no, se transcribe ciertos ARNs y en la otra diferentes. No sé si me lo puede explicar. No, es que policistrónico es esto, que digamos, están todos pegaditos, por decir así, en el ADN y se produce un solo ARN con todos de una sola. En cambio acá, básicamente estas flechas podrían considerarse como el ARN. Entonces aquí hay un gen, se transcribe un ARN. Aquí hay otro gen, se transcribe otro ARN, pero está solo. O sea, estos ARNs no se transcriben los dos en conjunto, sino es este y después este. Acá, la figura no es muy explicativa, pero básicamente es como que este es un solo gen de aquí hasta acá. Pero entonces ahí solamente es un solo gen, se transcribe de aquí hasta acá. Y cada uno de estos se transcribe un ARN acá, acá y acá, pero no se transcribe nada en el medio, entonces no están pegados. Ok, Entonces, entonces el gen sería solamente de una cadena y no es como que es un pedacito de ambas, sino que es solamente de una. por ejemplo, el NF1 es todo este pedazo de la cadena negra, todo esto, pero solamente de la cadena negra. Y estos genes, el EVI2A y el I2B, entonces son un pedacito de la cadena azul y otro pedacito de la cadena azul, y después el OGMP es este otro pedacito de la cadena azul. Entonces, lo que yo quería que vieran en esta imagen es que dos cosas. Dentro de la misma sector del ADN, digamos, una parte del ADN, la cadena negra y la cadena azul tienen sus propios genes y que además están traslapados. Entonces, hay genes que están o que se están transcribiendo en la negra, un gen, el NIF1, y hay 3 genes transcribiéndose desde el azul. Pero el azul, a pesar de que están muy cercanos, no son policistrónicos porque no se transcriben en un solo ARN, sino que se transcribe un ARN aquí, uno acá y uno acá. El policistrónico es este caso, que todos se transcriben en uno solo y después ese solo ARN se corta para hacer cada uno de los genes individuales. Gracias. Ok. Bueno, entonces, con respecto a nuestro genoma, cuando se estaba secuenciando, cuando yo estaba sacando la maestría, estaba finalizando la secuenciación del genoma humano. Y en ese momento había un enorme debate de cuántos genes habrían en el genoma humano, porque a pesar de que íbamos a tener la secuencia, una cosa es tener la secuencia y otra cosa es entender bien qué es cada parte. En ese entonces, había mucha especulación y entonces se sabía que el genoma humano tenía 3.3 gigabases, pares de bases. O sea, ustedes saben qué es el término giga, entonces cada nucleótido es una base, entonces 3.3 gigabases. Y en ese momento, cuando estaba saliendo el genoma humano,
había un enorme debate. Algunos decían que iban a haber millones de genes, algunos decían que iban a haber cientos de miles de genes, y todo el mundo se quedó, básicamente, como que todas esas especulaciones se fueron muy arriba, porque lo que encontramos, después de ya poder analizar el genoma bastante bien, es que los humanos tenemos cerca de 22.000 genes en esos 3.3 gigabases. Y como les explicaba anteriormente, una enorme parte de nuestro ADN no codifica. Solamente el 10% del ADN humano básicamente codifica. Además está la parte del ADN mitocondrial, pero el ADN mitocondrial se parece al ADN de las bacterias, en la cual no hay, por decir así, no hay ADN de relleno. Básicamente es gen, uno a la par del otro. No hay nada de relleno en medio de uno y otro. Entonces es muy pequeño y solamente tiene 37 genes, y esos 37 genes apenas 13 producen proteínas. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura de un gen? Los genes en general tienen una estructura relativamente bien determinada. Más bien voy a pasarme a esta. Los genes tienen estructuras relativamente bien determinadas que podemos identificar dentro de la secuencia del ADN. No todos los genes van a tener la misma estructura, pero sí hay ciertas similitudes. Inclusive esos 22.000 genes que se pudieron reconocer, muchos se pudieron reconocer, no se conocían, no se sabía dónde estaban, y en este caso todavía hoy en día hay muchos que no se sabe qué hacen, pero sabemos que están ahí porque hemos encontrado las estructuras que conforman a un gen. Una de las cosas que conforman un gen es su promotor. Y el promotor tiene elementos cis que básicamente mantienen la transcripción basal. Es decir, la mayoría de los genes se está transcribiendo constantemente, aunque sea a baja velocidad, pero constantemente. Y esa transcripción constante necesita de dos elementos que son la parte central del promotor. Uno se le llama la caja tata, que está aquí como resaltada en rojo. La caja tata, básicamente se le llama tata porque literalmente tiene una secuencia que es TA-TA. Les dije anteriormente, cuando estábamos viendo los nucleótidos y el ADN, el emparejamiento de las dos cadenas, de que las uniones entre citosina y guanina tienen 3 enlaces o puentes hidrógenos, mientras que los de timina adenina tienen 2. Entonces, es más fácil abrir una secuencia que tiene TA-TA. Entonces, las cajas tatas están diseñadas evolutivamente para ser fácilmente abiertas, porque para producir ARN hay que abrir el ADN. Y después también hay un sitio de iniciación, que es básicamente donde se va a ir a pegar la polimerasa. En este caso va a ser ARN polimerasa, y ahí es donde comienza a producir el ARN nuevo. Un poco más arriba del promotor van a estar unas zonas que son como zonas cercanas, pero de unión de factores de transcripción, que son factores que ayudan a aumentar la transcripción o a disminuir la transcripción de un gen. Eso es corriente arriba. Corriente arriba se refiere del promotor en contrario al gen. O corriente abajo se refiere del promotor hacia el gen. Corriente arriba del promotor vamos a encontrar estas zonas cercanas que son de unión de factores de transcripción. Y corriente abajo, que sería hacia donde va la flecha verde en la figura, esta parte, corriente abajo, lo que vamos a encontrar son partes básicamente ya de la secuencia que codifica para el ARN, que son exones, intrones y terminador,
que ahora los vamos a ver un poco más en detalle cada uno. Ok. Además de estas partes que ya les enseñé, que es el promotor central y las zonas y las secuencias más cercanas, también hay unos elementos que se le llaman elementos trans o elementos lejanos, que generalmente pueden estar a cientos o miles de bases corriente arriba y también tienen efectos sobre la transcripción del gen. Aquí a estos elementos corriente arriba, los elementos lejanos, se pueden también pegar otros factores que pueden ser inducibles. Y ahora vamos a ver un poco más al respecto, pero el punto es que a cientos o miles de pares de bases corriente arriba pueden haber elementos que pueden encender o apagar la transcripción de un gen. A eso se le llaman activadores o silenciadores. Ok, aquí yo lo que quería era explicarles por qué es que tenemos que pasar del ADN al ARN. ¿Cuál es la función de tener que duplicar la información genética? ¿Por qué estamos metiéndole, o sea, uno teóricamente podría producir proteínas a partir del ADN directamente? ¿Para qué le metemos un intermediario a la ecuación? Bueno, una analogía a esto es cuando las computadoras. Si uno va a comprar una computadora hoy en día, posiblemente en el futuro vaya a ser diferente, pero todavía hoy en día, le dicen que tiene tanto de disco duro y tanto de RAM. Las dos son formas de memoria. Una es la memoria del disco duro y le dicen 500 gigas de disco duro y 6 gigas de RAM. Ahora, el disco duro contiene toda la información, todo el software de la computadora. Contiene el sistema operativo, contiene todos los programas, contiene todos los archivos, sus documentos Word, la música, las fotos. Todo eso está en el disco duro. Pero el disco duro es lento. Entonces, básicamente, producir proteínas a partir de ADN sería muy lento. El ADN está funcionando como nuestro disco duro, contiene toda la información que ocupamos para producir todas las proteínas, para producir todos los tejidos, pero es muy lento. Entonces, las computadoras, lo que se hizo fue diseñarlas con una forma de memoria rápida, que es la memoria RAM. Entonces, básicamente, cuando usted enciende la computadora, parte de su sistema operativo se va a la memoria RAM y comienza a funcionar desde el RAM. Y después, si usted abre un programa como Word, Word va a quedar abierto en el RAM. Y después, si usted abre un documento de Word, ese documento de Word cae abierto en RAM. Pero entonces, en el RAM solamente va a estar lo que usted ocupa en ese momento. El ARN funciona de esa manera. Yo no necesito estar produciendo todos los genes todo el tiempo, sino que solamente en ciertos momentos. Y además yo necesito que en el momento en que yo ocupo un gen, que ocupo mucho de un gen, que haya una capacidad de magnificar su efecto, de aumentar la señal de ese gen por mucho. Básicamente, con una sola copia de ADN no podemos producir mucha proteína, pero podemos producir un montón de copias de ARN que pueden ser traducidas a un montón de proteínas. Entonces, aceleramos todo el proceso. Entonces, acá la transcripción tiene la función básicamente de pasar, de tener una memoria estable pero lenta, que es el ADN, y poder hacer acceso a esa memoria de una manera rápida y flexible, que mediante el ARN. Bueno, el ARN es muy inestable, igual que la memoria RAM. La memoria RAM se tiene que estar borrando, el ARN se está borrando constantemente. Entonces, solamente tenemos el ARN que ocupamos en el momento. Ok. Entonces, vamos a ver básicamente cuál es la maquinaria que se utiliza en esta parte de la transcripción. Hay diferentes factores de transcripción y factor de transcripción es un término muy amplio porque puede ser desde
algo que se necesita para todos los genes hasta un factor que solamente funciona en unos cuantos genes. Entonces es un término bastante amplio. Básicamente simplemente significa que es una proteína que se le va a pegar al ADN para ayudar o detener la transcripción. En este caso, hay un factor de transcripción que sí se ocupa para todos los genes que producen, o más bien que son transcritos a ARN, que se le llama la la proteína de unión a TATA, TBP. También se le tiene un código que es TF2D. Por mí que se aprendan que es TBP es suficiente. Y como lo dice su nombre, se va a pegar a la caja TATA del promotor. Y el TBP va a reclutar otros factores de transcripción que también se necesitan para comenzar a formar el complejo entre ADN y la ARN polimerasa. En este caso, los factores de transcripción que están en el promotor van a reclutar la ARN polimerasa 2. Como se imaginarán, hay una 1 y también hay una 3, pero no las vamos a ver aquí en detalle. La que más nos interesa es la 2, porque es la que transcribe casi todos los genes. Entonces, estos factores de transcripción ayudan a formar un complejo entre el ADN y la ARN polimerasa. Aquí, de nuevo, la polimerasa tiene una forma muy similar a la polimerasa de ADN que habíamos visto anteriormente, que es como un guante de box. Y aquí pueden ver un poco mejor como lo que sería la parte de los dedos de arriba y el pulgar. Y entonces es como un guante de box sosteniendo en el medio un cilindro. Acá, de nuevo, es la ADN polimerasa y la ARN polimerasa son enzimas muy cercanas. Sus estructuras, sus funciones son bastante parecidas. Y entonces básicamente funcionan muy similar. Incluyendo que tienen una dirección. Esta de nuevo funciona 5', 3'. Y va a ir formando un ARN en la dirección antiparalela. Entonces, después de que se formó este complejo ADN polimerasa con ADN, los factores de transcripción que estaban ahí en el promotor se liberan y dejan el complejo solo. Ahí la ARN polimerasa abre un pedacito del ADN. Es un pedacito mucho más pequeño que lo que se abría para la replicación del ADN, pero abre un pedacito y comienza a producir un ARN. Entonces, y comienza a moverse en la dirección que va leyendo. Esto es lo que se le llama la iniciación. Y básicamente, después de la iniciación, la ARN polimerasa simplemente continúa leyendo y formando un ARN nuevo, naciente, y se va cerrando el ADN detrás de la polimerasa y va quedando por ahí, por decir así, colgando el ARN nuevo. Esto es la elongación. Finalmente, hay una parte del gen, al final del gen, que se le llama el terminador, que básicamente es una secuencia que está diseñada para hacer que este complejo de ADN, polimerasa y ARN, ese complejo se desestabilice. Entonces, la polimerasa va leyendo y produciendo ARN y cuando llega al terminador, todo este complejo se desestabiliza y cada una de sus partes se suelta. Entonces, ya ahora la polimerasa queda libre, puede ir a trabajar en el mismo gen de nuevo o en otro. El ADN queda cerrado y el nuevo ARN ya fue transcrito. Ahora, cuando un gen se transcribe, se puede regular de muchas maneras. Una de las maneras en que se puede regular eso es con la cromatina. Como les expliqué anteriormente, la cromatina principalmente es ADN con proteínas que son histonas.
Resulta que las histonas, que son las bolitas estas que tienen ADN enrollado, las histonas tienen lo que le llamamos colas. Son pequeños pedazos de la proteína que se salen del núcleo de la bolita, pues, y que a esos pedazos, perdón, a estas colas se les puede hacer modificaciones covalentes. Una de las modificaciones covalentes es la acetilación. Entonces, hay ciertas partes de las colas de las histonas que pueden ser, ciertos residuos que pueden ser acetilados. Y en general, no hay nada que sea 100%, una regla 100% que se aplique todo el tiempo. Pero en general, cuando las colas de las histonas son acetiladas, resulta que la cromatina que estaba como pegada, ¿verdad? La cromatina puede estar así como pegada, muy condensada, no tanto como cuando se ve en metabase, pero sí está condensada. Y ahí dentro de ese ADN pueden haber promotores, pueden haber genes, pero está tan condensado que no se puede hacer nada con eso, está básicamente escondido. Si se hace la modificación a la cola de las histonas y se le agrega acetilación, entonces esta cromatina pasa de esta conformación condensada a una condición más abierta. Y entonces ya comienza a dejar accesibles partes de genes. Ya podemos, entonces, la maquinaria de transcripción tiene acceso a los promotores y puede comenzar a transcribir genes. En el contrario, también hay residuos en esas mismas colas de las histonas que pueden ser metiladas. Y básicamente la metilación de las histonas tiene el efecto contrario. Entonces, si hay una parte que está relativamente abierta y que puede estar siendo transcrita, los genes que están ahí, porque están muy accesibles, y se metila esas histonas, entonces la cromatina se condensa y esconde los genes. Y ya no se van a transcribir. Entonces, esto es un mecanismo para regular la transcripción. Además de la modificación de las histonas, también se puede modificar covalentemente al ADN. Y generalmente, bueno, la modificación que tiene el ADN, bueno, perdón, con las histonas ya hay como 12 modificaciones diferentes que se conocen. Pero dependiendo del residuo y dependiendo de la histona que sea, va a tener un efecto diferente. Entonces, la acetilación y la metilación son las que mejor se conocen y generalmente funcionan una para un lado y la otra para el otro. Con el ADN también hay metilación y no se vayan a confundir metilación de histonas con metilación de ADN, porque son diferentes, pero tienen efectos muy similares. El ADN se metila en las citosinas y básicamente el ADN cuando se metila se apaga. Entonces, se apaga de que si ahí hay promotores, si ahí hay genes, no van a ser transcritos. Entonces, es básicamente como ADN en un estado dormante. Este es el caso, por ejemplo, de la inactivación del cromosoma X en las mujeres, que las mujeres tienen 2 copias del cromosoma X en todas las células, pero una de las 2 tiene que apagarse. Entonces, las células apagan una de las 2 copias del cromosoma X metilándolo, pero metilan todo el cromosoma. Entonces, todo ese cromosoma va a estar apagado. Eso es en el caso del cromosoma X en mujeres, pero también se pueden metilar pequeñas partes del ADN o pequeñas partes de un cromosoma para regular la transcripción de los genes en esas zonas. Hay muchos genes que ya se conoce que si sus promotores están metilados no se van a transcribir. Esto también lo van a ver, lo de las histonas y la metilación es muy posible que lo vayan a ver en epigenética en las próximas semanas. Ok. Además de lo que se puede regular con la cromatina, también se puede regular con los promotores y los elementos cercanos o lejanos de los promotores.
que todos estos son elementos de respuesta, son secuencias de ADN a donde se puede pegar una proteína que tiene un efecto sobre la transcripción del gen. Quizás el caso que ustedes mejor puedan visualizar son los receptores de esteroides. Ustedes saben, entonces, todos los esteroides, indiferentemente si es un glucocorticosteroide o un esteroide sexual, mineralocorticosteroide, estas hormonas entran a la célula, encuentran un receptor, que es una proteína, se le pegan y generalmente entonces en conjunto la hormona con el receptor entran al núcleo y van y tienen efectos sobre la transcripción de genes. Básicamente, el que tienen efectos sobre la transcripción de genes es que van y se pegan en elementos de respuesta de ciertos genes y hacen que comienzan a transcribirse. Entonces, por ejemplo, la dexametasona, que se le pega al receptor de glucocorticosteroides, bueno, hay elementos de respuesta en muchos genes que son antiinflamatorios. Entonces, básicamente se va a ir a pegar a esos genes antiinflamatorios y a comenzar a transcribir esos genes. También puede tener el efecto contrario, o sea, de que genes que son inflamatorios sean apagados por el efecto de este tipo de receptores. También, entonces, hay factores de transcripción que la manera de regularlos es presencia-ausencia, simplemente. En un momento la célula produce más de ese factor de transcripción y al estar presente, entonces va a tener más efecto, se va a ir a pegar al ADN, mientras que si no se transcribe, mientras que si ese factor de transcripción no se está produciendo por la célula, entonces esos genes no van a estar siendo inducidos. También existe el caso de factores de transcripción que están ahí, pero que tienen que ser activados de alguna manera. El ejemplo más claro son las cadenas de fosforilación, que vienen muchas de ellas de receptores transmembrana. Entonces, un receptor transmembrana es activado y entonces fosforila un intermediario y después se hace fosforila otro y otro, hasta que un efector final es fosforilado y se pega al ADN y transcribe algo o induce algún gen. Y por último, también están algunos que podría ser que nada más sea una cuestión de estar pasando del citoplasma al núcleo, como por ejemplo algunos de los elementos de inflamación, como los NF-kappa-beta, que son de mucha importancia en el sistema inmune y son proinflamatorios en general, se activan, están en el citosol y cuando se activan porque se les, por alguna inducción, ya sea de un receptor como los TOL, se activan y pasan del citosol al núcleo y en el núcleo pueden tener efectos sobre la transcripción de genes. Entonces, todos estos son diferentes mecanismos a través de los cuales podemos estar encendiendo y apagando los genes que necesitamos en cada momento. Y aquí entonces es como verlo de una manera más global. O sea, en ningún gen van a estar todos los mecanismos y no necesariamente todos los mecanismos de un gen tienen que estar activados para que el gen esté siendo transcrito, sino que existe la posibilidad de que tengamos un gen transcribiéndose al 20% de su capacidad y un mecanismo lo ayuda a subir al 50% y después se le agrega otro mecanismo que lo lleva hasta el 70% y así vamos subiendo y bajando. Los ejemplos que ya les dije, entonces, por ejemplo, como los esteroides que entran con su receptor directamente al núcleo, pero también hay receptores transmembrana o receptores tipo canal, inclusive cosas como simplemente la luz ultravioleta que pueden tener efectos en venir a conformar toda esta maquinaria, que no tiene que estar toda presente.
Generalmente solamente tiene que estar esta parte presente, por lo menos, para comenzar. Y todo esto viene a ayudar a aumentar o a disminuir. Ok. Y ahora entonces pasamos ya más directamente al ARN. El ARN es otro ácido nucleico, pero es de cadena simple. Tiene una enorme desventaja y es que su información no tiene respaldo, como el ADN. Entonces, si se daña la información en el ARN, no hay manera de recuperarla. Por eso es que no es nuestro forma de almacenamiento de información a largo plazo. Una diferencia con el ADN es que se utiliza uracilo en lugar de timina. Y además puede formar estructuras secundarias que en español yo les he escuchado que le dicen lazos, o le dicen horquillas, o le dicen bucles. Pero todos en general son lo mismo. Son estas estructuras acá que se forman con autocomplementariedad, pequeñas secciones. Y los ARNs pueden tener algunas funciones enzimáticas. Este es un ARN de transferencia que funciona como una parte del sistema enzimático para producir proteínas. Ahora, el ARN mensajero, cuando se transcribe, tiene que hacérsele algunas modificaciones. Una de ellas es que a uno de los extremos, en el extremo 5', se le va a agregar una 7-metilguanosina. Esto no es un nucleótido común y corriente, como lo dice su nombre, está modificado. Y también al otro lado, en el extremo 3', se le va a agregar una cola de adenosinas, o lo que se le llama una cadena de poli-A. Estas dos modificaciones, tanto la del 5' como la del 3', lo que hacen es que estabilicen el ARN para que pueda ser transportado fuera del núcleo, para que pueda ser traducido, y lo hacen menos susceptible a las enzimas que degradan ARN, que son las ARNasas. Además, antes de salir del núcleo, el ARN mensajero tiene dos, por decir así, dos componentes que son los exones. Los exones son las partes que codifican para proteína, pero entre los exones van a haber intrones, que son partes que no codifican para proteínas. Entonces, básicamente hay que borrarle esos intrones. Entonces, hay una maquinaria dentro del núcleo que básicamente lo que hace es cortar los intrones y pegar exón con exón. Entonces, para que al final solamente queden exones. Exón viene de la palabra exit en inglés, que es de que sale, y intron es de que se queda dentro. Entonces, los exones salen del núcleo. Una vez que se hayan eliminado todos los intrones, queda lo que llamamos el ARN mensajero maduro. Ahora, ¿por qué tenemos que tener diferentes exones? ¿Para qué estamos haciéndole, por qué no hacemos como las bacterias que tienen un ARN, el ADN es transcrito en un ARN, que eso es traducido en una proteína sin hacérsele nada de esto, de edición? Bueno, resulta que la edición o el splicing de los ARNs permite producir mayor cantidad, mayor variedad de formas de proteínas con con la misma información genética. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un caso de un gen, entonces, que en el hígado se edita con un intrón que se llama el 1L, y del 1L brinca al 2, 3, 4 y demás. Pero en otras células, como las células beta y la pituitaria, utiliza otro intrón en el 1, y es el 1B. Y después de ahí brinca al 2, 3, 4 y demás. Entonces, en dos tejidos diferentes,
tenemos dos versiones diferentes de la misma proteína que tienen funciones relativamente diferentes. Un caso, por ejemplo, es una proteína que se llama tintin, que forma parte de los sarcómeros de los músculos. Resulta que el músculo cardíaco fetal tiene que tener una versión de tintin y el músculo cardíaco de un adulto tiene que tener otra versión diferente. Para no tener dos genes de tintin, simplemente lo que se encontró evolutivamente y lo que sucede con nosotros es que en el feto se produce un splicing para tintin diferente al que se produce en el adulto. Entonces, del mismo gen sacamos dos versiones para dos situaciones diferentes. Esto aumenta la variabilidad genética sin aumentar la cantidad de genes. Y entonces, al final de esto ya tenemos el ARN mensajero maduro, que tiene la zona codificante para proteínas, tiene una zona donde comienza a traducirse y termina de traducirse, pero además tiene dos pedazos que nunca se van a traducir, o regiones que no se traducen, untranslated regions. De ahí viene el término UTR. Una en el lado 5' y otra en el lado 3'. Como vamos a ver un poquito más adelante, en esta región es donde afectan los microRNAs. Además, aquí está la cola polía que les había dicho y la protección en el lado 5', que es la metilguanina. Ok. Ahora, lo que les decía, ustedes, según entiendo, nunca han visto ARN de interferencia. Ya para este momento es un tema bastante importante. Los ARN de interferencia funcionan porque son complementarios a otros ARNs. Puede ser un ARN viral o un ARN mensajero. Aquí no tenemos el tiempo para ver la parte, por ejemplo, en ARN viral, pero entonces vamos a verlo solamente sobre los ARN mensajeros. Resulta que cuando las células eucariotas encuentran un ARN a doble banda que sea bastante largo, por lo menos unos 30 pares de bases, lo van a destruir. Y ahí se inicia el mecanismo para el ARN interferencia. Aparentemente, este mecanismo apareció en células eucariotas como una forma de protección contra virus de ARN, porque nosotros no producimos ARN de doble banda muy largos. Entonces, aparentemente, iniciamos un mecanismo de protección contra virus ARN utilizando esto y después lo comenzamos a utilizar para otros fines fisiológicos. Y hoy en día una de las cosas que estos ARN de interferencia hacen es que pueden prevenir la traducción de un ARN mensajero. Entonces estamos encontrando una nueva forma de regular. Podemos regular cuándo se transcribe un gen, pero además si se lo transcribimos también podemos regular si ese gen se traduce o no. Entonces, los ARNs, los microRNs, son una forma de ARN interferencia, pero es solamente una de las formas. Lo que pasa es que no podemos verlas todas. Entonces vamos a ver los microRNs. Hay genes de microRNs en el genoma que se traducen como miRN. O sea, la nomenclatura aquí es bastante complicada. El PRI es la forma inicial en que se transcribe un ARN, un microRN. Esta forma PRI tiene algunos, por lo menos 1000 nucleótidos. Dentro del núcleo hay una enzima, una ARNasa, que corta ese PRI y lo convierte en PRE. De nuevo, la nomenclatura es complicada. Pasa de PRI a PRE. El PRI tenía 1000 nucleótidos, el PRE tiene como 70 nucleótidos. Pero además el PRE tiene un bucle de autocomplementariedad, un bucle o lazo, como lo quieran llamar.
Y es entonces ese pre-microARN sale del núcleo y fuera del núcleo hay otra enzima que lo va a cortar y solamente va a dejar una zona que es autocomplementaria. Esa enzima se llama dicer. Entonces hay dos enzimas, una dentro del núcleo, Rocha, y una fuera del núcleo, dicer. Y una vez que se corta, lo que queda autocomplementario son cerca de 21 a 23 nucleótidos de cada lado y va a producir entonces dos ARNs, dos microARNs complementarios. Son complementarios, no son idénticos, para nada. Entonces a uno se le va a llamar el 3P y al otro 5P, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle con la nomenclatura. El microARN ya maduro se le pega una proteína que se llama argonauta o AGO, y estos dos elementos conforman un complejo que se le llama RISC, el complejo de silenciación inducido por ARN. Entonces, este es RISC. Y este ARN puede ser complementario a ARN mensajeros. Entonces, se le va a ir a pegar a los ARN mensajeros que sea complementario junto con la proteína, o sea, todo el complejo RISC se va a ir a pegar. Y puede pasar dos cosas. Uno, si la complementariedad es perfecta con 8 pares de bases, por lo menos, entre una y otro, entonces RISC agarra ese ARN mensajero y lo degrada. Entonces, básicamente lo destruye, no se puede traducir a proteína. Si la complementariedad es 7 pares de bases, lo que le llamamos complementariedad imperfecta para este caso, no lo destruye, pero lo bloquea. No le permite ser traducido a proteína. Entonces, al final, el efecto es el mismo, aunque uno es más dramático, pero el efecto es el mismo. Acá, entonces, por ejemplo, les estoy enseñando una imagen de una página web que se llama targetscan.org. Les recomiendo esta página si les interesan los microARNs, porque les enseña todos los microARNs por modelos computacionales contra cuáles genes van a funcionar, qué tipo de complementariedad tiene, si es 7 pares de bases, 8 pares de bases, y se los enseña por especie, por gen. Se puede sacar casi toda la información de esta página. Pero entonces aquí enseña un microARN que es el 153.3P contra un gen que es el SNCA, que es la alfa-sinucleína. Y ahora les explico más de nuevo este gen. Y hay una complementariedad de 7 pares de bases, lo que quiere decir que va a bloquear la traducción de este gen. No lo va a degradar, pero sí va a bloquear su traducción. Acá nada más les quiero enseñar un poco de la nomenclatura general. No siempre uno va a encontrar todas las partes de esta nomenclatura. Muchas veces en los artículos ponen una parte y otra no. A veces es frustrante porque no ponen suficiente información para entender exactamente a cuál microARN se refieren. Generalmente tiene un prefijo, a veces, como les digo, a veces lo ponen, a veces no. Un prefijo que, por ejemplo, significa la especie. HSA es Homo sapiens. Pero, por ejemplo, el ratón es MMO. Después está el MIR, que es de microARN, todos lo tienen. El número, que es básicamente la identificación, y se fueron nombrando conforme fueron apareciendo en orden de número. A veces viene el número con una letra. La letra generalmente indica que hay 2 genes que producen el mismo microARN. Entonces, hay un 146A y hay un 146B, que provienen de diferentes genes, pero tienen la misma secuencia cuando están maduros. Entonces, básicamente van a hacer lo mismo. Hay gente que ni siquiera le pone la A, porque no hace ninguna diferencia si viene uno o viene el otro. Y por último, como les había explicado antes, que cuando están maduros se forman 2 formas. Una es la 3P y otra es la 5P. Eso depende de cuál de las 2 bandas sea. Pero hay un montón de excepciones a esta nomenclatura. Por ejemplo, los
los primeros ARN, microARNs que fueron descubiertos, se les puso un nombre que no tiene nada que ver con esta nomenclatura, y por todo lado van a encontrar, por ejemplo, el LED7. No tiene nada que ver con esta nomenclatura. Muchas veces el 3P se marcaba con un asterisco, y algunas veces el asterisco se refiere al 5P. Y por último, a veces se menciona si hay diferentes copias del gen con A y B. Y aquí nada más les quiero enseñar uno de los puntos importantes para mí, en mi investigación con los microARNs, por ejemplo. Yo trabajo en neurodegeneración. Los que llevaron farmacología 3 llevaron la clase de Parkinson conmigo, y también llevaron Alzheimer con la doctora Ortiz. Y si se acuerdan, en estas dos enfermedades habían agregaciones de proteínas. En Alzheimer's una de las proteínas era la proteína precursora del amiloide beta, y en Parkinson era la alfa-sinucleína. Resulta que el 153 puede bloquear la producción o la traducción de estas dos proteínas. Entonces, teóricamente, si pudiésemos enviarle 153 al cerebro, podríamos bloquear la producción de estas proteínas y podríamos bloquear que se estén agregando. Esto actualmente no es posible, pero uno de los motivos por los cuales yo considero que es importante que ustedes conozcan los microARNs en este momento es porque ya en este país hay una compañía produciendo un fármaco basado en microARNs, que es Esperantum. Claro, el que ellos están diseñando, los que están produciendo, es para cáncer. Pero el punto es que si ya en Costa Rica hay fármacos basados en microARNs, ustedes deberían de estar comenzando a familiarizarse con esta herramienta molecular y su potencial tecnología. Bueno, y esto es la clase del día de hoy. Se me extendió un poquillo más, perdón, como comenzamos un poquillo tarde después de la doctora Cordero. Si tienen alguna pregunta, se les pueda contestar ahora, o si no, me pueden escribir. Doctor, Sí. una pregunta, ¿y sería en algún momento posible que se pueda crear esto, o sea, un microARN que pueda llegar al cerebro? O sea, un fármaco que incluya el microARN, que me imagino que atraviese la barrera hematoencefálica y todo. Existen, ya se han hecho vectores para llegar al cerebro. No han sido muy efectivos, pero intrathecalmente, claro, es el mismo problema con cualquier cosa que vaya hacia el cerebro. Es muy difícil específicamente, digamos, si usted envía el microARN por sí solo, es tan pequeño que cruza la barrera hematoencefálica, pero también va a llegar al resto del cuerpo. Si usted lo inyecta intrathecalmente, entonces es más específico. Y existen vectores que han sido diseñados para que llegue más fácilmente al cerebro sin afectar el resto del cuerpo, pero no han sido muy exitosos hasta el momento. Ha sido más exitoso algo como lo que está haciendo Esperantum, que los vectores están más diseñados para llegar a dianas que sean altamente, que tengan metabolismos altos, como el cáncer. Eso sí ha habido más éxito, pero para el cerebro todavía no ha habido mucho éxito. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces, si no tienen más preguntas, vamos a quedar hasta aquí la noche de hoy. Y yo voy a subir esta misma presentación a YouTube para que ustedes después puedan volverla a ver asincrónicamente si quieren. Y también les envío una copia de la presentación en PDF. Y entonces, si no tienen nada más, nos vemos la próxima semana, como a las 5 de la tarde nuevamente. Muchas gracias, doctor.
Luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Se tiene que ir como-